Muy buenas, queridos terrícolas. En el día de hoy continuamos con los ejercicios de cálculo integral y vamos a ver el ejercicio 24, que dice así. Sea Q un rectángulo de Rn y f de Q en R acotada no negativa. ¿De acuerdo? Es decir, f no toma valores por debajo del cero. Puede ser cero o mayor. Y sea H el conjunto de puntos x de Q tales que f de x es positiva estrictamente. Nos dice el problema que probemos que si f es integrable y su integral en q vale 0, entonces h tiene necesariamente medida nula. Y en el apartado b que pongamos un ejemplo de función acotada no negativa f, tal que para esa f que tenemos que dar, h tenga medida nula, pero f no sea integrable. Muy bien, vamos a empezar con el apartado a. Por el criterio de Lebesgue, por el criterio de Lebesgue, sabemos que si f es integrable, entonces el conjunto de puntos de discontinuidad de f, que lo vamos a denotar D, este es el conjunto de puntos de discontinuidad de f, que se define como los x pertenecientes a Q, tales que, y aquí tenemos que poner alguna condición de discontinuidad. Podríamos poner, obviamente, la fundamental, que es la de epsilon y delta, pero vamos a poner una condición que es mucho más corta de escribir, que es que la oscilación de f en el punto x sea mayor que 0. Solo con que se verifique esto, ya el punto es de discontinuidad. Entonces, por el criterio de Lebesgue, sabemos que si f es integrable, entonces este conjunto tiene que ser de medida nula. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que el conjunto de puntos de discontinuidad de f es de medida nula. Lo que vamos a hacer es ver que h es un subconjunto del conjunto de puntos de medida nula. Ojo, esto es así porque nos están diciendo que la integral de... A ver, teniendo en cuenta que la integral de f en el rectángulo Q es 0. Si no, obviamente esto no tendría por qué ser cierto, ¿vale? Entonces, vamos a ver que un punto, si está en H, es de discontinuidad. Por reducción al absurdo, por reducción al absurdo, supongamos que x0 pertenece a H, pero x0 no pertenece a D. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos conclusiones. Que f de x0 es estrictamente mayor que 0 y que f es continua en x0. Si f es continua en x0, existe un rectángulo R cerrado
conteniendo a x0 tal que se verifica lo siguiente. F de x, vamos a ponerlo un poco más atrás, f de x es mayor o igual que un medio de f de x0, que sabemos por supuesto que es un número positivo, y esto es válido para todo x perteneciente al rectángulo R. ¿De acuerdo? Esto es simplemente por la continuidad de la función. Si la función es continua, podemos encontrar un rectángulo. Puede que tenga que ser muy pequeño, sí, pero lo podemos encontrar. Existe tal rectángulo. Como f es integrable y su integral es 0, ojo, esto es por hipótesis, pues entonces tenemos que 0 es igual a la integral de f en q, pero la integral de f en q es mayor o igual que la integral, bueno, claro, es igual a la integral de f en q menos r más la integral de f en r. Pero esto de aquí es positivo. Esto de aquí es positivo. Y esto de aquí es positivo. Por lo tanto, esto es mayor o igual que la integral en r de f. Y la integral de f en r es, a su vez, mayor o igual que la integral en r de f de x sub 0 partido 2. ¿Y cuánto vale la integral de una constante en un rectángulo? Pues como vimos en el vídeo anterior, es igual a dicha constante, que es f de x0 entre 2, por el volumen del rectángulo R. Pero es que esto es mayor que 0, llegando así a una contradicción, porque hemos llegado a que un número que en principio era igual a 0, ahora resulta que es estrictamente mayor que 0. Luego, x0 sí que pertenece al conjunto de puntos de discontinuidad, por lo tanto h está contenido en el conjunto de puntos de discontinuidad, y de esto se deduce trivialmente por el criterio de Lebesgue que h es de medida nula. Muy bien, vamos ahora a ver el apartado B. Recordemos que dice poner un ejemplo de una función acotada no negativa f tal que h tiene medida nula y no es integrable. Entonces, ¿qué función no integrable conocemos que pueda encajar en este ejemplo que nos piden? Necesitamos una función que no sea integrable, que además su integral, bueno, que h tenga medida nula, que sea una función no negativa y acotada, ¿vale? Es decir, que solo sea positiva en un conjunto de puntos de medida nula. Y que además no sea integrable. Es decir, que su conjunto de puntos de discontinuidad no sea de medida nula. ¿Vale? Es decir, estamos buscando en realidad una f tal que d es mucho más grande que h. Esa es la idea. Entonces, el ejemplo que vamos a poner es un ejemplo muy conocido, una función bastante conocida, que es la función característica de el conjunto de los puntos racionales.
Esta función se define de la siguiente manera. Es igual a 1 si x es un punto de, bueno, realmente un punto del producto de los racionales. Y es 0 si x no pertenece a este conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en realidad tendríamos que poner q a la n, ¿vale? Porque es un producto, no necesariamente es el producto de 2, estamos en n dimensiones en general. Bueno, pues resulta que efectivamente esta función no es integrable. Esta función solo es positiva en un conjunto de medida nula y bueno, pues vamos a verlo rigurosamente. Esta función no es integrable. Y h, que son los puntos donde la función es positiva estrictamente, es igual a la intersección de 0, 1 Bueno, de hecho, claro, vamos a definir la función característica del conjunto de los racionales en el intervalo 0, 1. Y así nos ahorramos la dimensión enésima porque pues nos vale. Un ejemplo en una variable nos es suficiente. Entonces vamos a trabajar así, de tal manera que h, el conjunto de puntos donde la función es estrictamente positiva, serán los números racionales del intervalo 0, 1, que es un conjunto numerable. Efectivamente, este conjunto es numerable y por tanto, por ser numerable, es de medida nula. De medida nula. Claro, aquí el problema estaría en hacer el recíproco de la demostración del apartado A. O sea, el problema de hacer el recíproco de la demostración del apartado A, es decir, en el apartado A recordamos que lo que hemos dicho es que si f es integrable y su integral en q es 0, entonces h tiene medida nula. Su recíproco sería decir, si h tiene medida nula, entonces f es integrable y su integral vale 0. Bueno, pues en este caso ya vemos que no. Efectivamente h es numerable, por lo tanto de medida nula, pero no es integrable. Su integral no vale 0 porque es que no existe. Su integral inferior sí que vale 0. ¿Vale? Entonces el problema en hacer el recíproco del apartado A es que h está contenido en D, pero no necesariamente D está contenido en h, es decir, puede que haya puntos de discontinuidad que no sean puntos donde la función es estrictamente positiva, como se da en este caso. En este caso es que los puntos de discontinuidad de la función son todo el rectángulo, o sea, todo el intervalo 0, 1. En todo el intervalo 0, 1 la función es discontinua, por lo tanto, no es solo discontinua en los puntos donde vale 1, es discontinua en los puntos donde vale 1 y donde vale 0. O sea, siempre es totalmente discontinua. Y bueno, pues con eso estaría resuelto el ejercicio. Hasta la próxima.